Bueno, el cine y la literatura dan una imagen de los territorios negros que a veces no se corresponde con la realidad, pero otras veces, en cambio, la realidad supera a todo lo que hayamos visto o leído en la ficción. Hoy, Marlaska y Rendueles van a contarnos la realidad de lo que se conoce como oficinas de cobro. Sí, son franquicias criminales al servicio del mejor postor y que se contratan para amenazar, secuestrar, torturar, mutilar, matar, lo que haga falta. Bien, de paso van a hablarnos de una curiosa modalidad del efecto mariposa, como lo que ocurre al otro lado del Atlántico, en Colombia, en México o en Estados Unidos, ¿no? Lo que allí pasa tiene consecuencias para las calles de nuestro país. Bien, antes de empezar, creo que Marlaska y Rendueles quieren hablarnos de la Operación Aquiles, que hoy vamos a tratar. Hay un comisario que hace pocos días se jubiló, ¿no? Pues sí, así es, y tuvimos oportunidad esta vez también de estar en su despedida. Es Andrés Diéguez, que es otro de esos comisarios, como hablábamos de Serafín Castro, que se jubiló también hace poquito, que han abierto caminos en la policía. Es uno de los policías que mejor entendió y que mejor ha explicado a jueces y fiscales lo que significa los nuevos fenómenos del crimen organizado. El comisario Diéguez ha dirigido operaciones contra la mafia rusa, contra la mafia china, contra redes colombianas, como de la que vamos a hablar hoy. Supo combinar mejor que nadie Andrés Diéguez el olfato y las habilidades del viejo sabueso, del viejo policía, con una preclara visión del futuro del crimen, ¿no? Y sobre todo del crimen organizado. Y en su despedida resumió ante 200 compañeros, toda su familia y unos poquitos periodistas que estábamos allí, lo resumió en una frase, lo que decimos. Dijo textualmente: a través de Tueti me podéis encontrar. Es un tipo que lo sabe todo de redes criminales, pero no sabe nada de redes sociales. Ya. Y no le ha hecho ninguna falta, además. Bueno, pues desde aquí nuestros mejores deseos también, aunque yo no lo conozco, pero me fío completamente de vuestro criterio, para el comisario Dieguez. Paisano tuyo también. ¿También? Sí, siempre nos dice que eres mucha mujer para nosotros, nos dice siempre, Andrés. Bueno, eso solamente lo puede decir un gallego, ¿eh? Eso es retranca gallega. Bien, nuestro agradecimiento al comisario Diéguez por los años de servicio. Bueno, de uno de sus últimos servicios, precisamente, vais a hablarnos hoy de esa oficina de cobros desmantelada por la Brigada de Crimen Organizado, esa que dirigía el comisario, ¿no? Bueno, para empezar, situémonos. ¿Qué es eso de la oficina de cobros? Es un fenómeno casi exclusivamente colombiano que no se da, o hasta ahora no se ha dado en criminales de otros países aquí en España. Son pequeños grupos de delincuentes que se dedican a varios delitos, pero que se especializan en cobrar deudas o en ajustes de cuentas, ¿no? Aunque a la vez también tienen sus propios canales para, por ejemplo, traficar con drogas o dedicarse a dar atracos en España. Para entendernos, la oficina de cobros no es un trabajo de dedicación exclusiva. Ya. Bien, cuando habláis de oficina de cobros, hombre, uno se imagina un señor, no digo que con manguitos, pero en fin, detrás de una mesa, atendiendo al que va allí a explicar que un tipo le debe dinero. Pero me parece que no es eso, ¿verdad? No, vale, me lo temía. Sí es cierto que suelen tener una sede, una oficina, un lugar en el que se organizan citas o reciben a sus clientes. En el caso de la oficina desmantelada en esta operación Aquiles, se trataba de un restaurante colombiano que se llama Galepués, que está en Leganés, en la calle Martín Gaite, muy cerquita del piso en el que se inmolaron y asesinaron al Geo Torronteras los terroristas del 11M. Ajá. Allí, en ese local, se reunían los responsables de esta oficina, que eran viejos conocidos de los policías, tanto de los españoles como los del otro lado del Atlántico. O sea, os referéis, supongo, que esos delincuentes también habían hecho ya de las suyas y gordas en Colombia, ¿no? Sí, muchas. Vamos a hablar de los dos jefes, de los dos máximos responsables de la oficina. Luis David García Quintero, alias El Conejo. Lleva más de 10 años en España, donde ya fue detenido varias veces y por hechos muy graves, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000 fue arrestado por atracar un furgón blindado con dinero. Y unos años después, en 2008, le detuvieron acusado de torturar, asesinar y meter en ácido sulfúrico a un compatriota suyo, un ex policía colombiano. El Conejo cayó en lo que se llamó Operación Maceta, una coproducción de la Policía y la Guardia Civil que sirvió para desmantelar otra de aquellas oficinas de cobros. Un momentito, Operación Maceta. Ya, me da miedo preguntar por qué los investigadores calificaron así aquel asesinato. Ya, te da miedo, pero la curiosidad te puede... Sí, ya, a ver, cuéntame. Bueno, pues al ex policía le torturaron, le arrancaron los dientes uno a uno y lo mataron a tiros. Después lo metieron en una cuba de ácido sulfúrico, que era la marca de la casa, lo metieron en esa cuba boca abajo, y lo que quedó de él lo enterraron. Lo que pasa es que no pusieron mucho empeño a la hora de enterrarlo, así que parte de las piernas y los pies quedaron al aire en el paraje de Cienpozuelos en el que fue hallado, como si fuera una planta. Y por eso es Operación Maceta. Vaya con el humor negro que gastan algunos. Bueno,
Qué salvajada, por Dios. Yo creía que lo del ácido sulfúrico era cosa de novelas como El poder del perro, pero... Oye, ¿y este conejo del que nos habláis cumplió condena por ese crimen horrendo que acabáis de explicar? Muy poquita. En un principio solo fue condenado por un delito de asociación ilícita, que el Supremo además le retiró, así que se convirtió muy pronto, en 2012, en un hombre libre y se fue a vivir a Valencia. Allí, en un restaurante, volvió a abrir oficina de cobros, y como su antiguo jefe, el Pampo, conocido por razones obvias como el señor del ácido, fue detenido en Colombia. Entonces el conejo se puso a trabajar para uno de los clanes más poderosos y temidos de su país, el de los Comba, un grupo que originalmente dirigían los hermanos Calle Serna y que trabajaron como sicarios para Wilber Varela, alias Jabón. Desde su nueva oficina, el conejo también aprovechaba, según las informaciones de la policía española, para traficar con cocaína que llegaba a España desde el puerto holandés de Rotterdam. A ver, un momentito, ya empezamos con los Pambo, con el Jabón, con los Combas. Estáis aquí hablando, me habláis de asesinos como si fueran la alineación del Madrid o del Sporting. Bueno, decíais que había 2 jefes en la oficina. Habéis hablado ya del tal conejo. ¿Y el otro quién era? El otro es Sergio Moreno Palacio, que es conocido como el Monstruo, un alias que le va que ni pintado, por lo visto, porque es un verdadero criminal. En el año 2011, esta misma brigada de crimen organizado le detuvo por extorsionar a un empresario francés que tuvo que huir de España con toda su familia porque estaba aterrorizado por este tipo. De manera inexplicable, la jueza encargada del caso le puso en libertad provisional, y eso que en su poder, cuando le detuvieron, tenía una ametralladora UCI con silenciador y una pistola. Y digo de forma increíble porque la mera posesión de esa UCI, que es un arma de guerra, acarrea una condena de 6 años de prisión. Pero vaya con la jueza. ¿Y quién? Bueno, imagino que este monstruo no se buscaría un trabajo después de ser puesto en libertad por la jueza en cuestión. Bueno, su trabajo es el crimen, ¿no? Sergio Moreno es un profesional del crimen y en su currículum tiene, por ejemplo, el asesinato de un joyero en Medellín, en Colombia, y demás personas en su país. De hecho, las autoridades colombianas le reclamaban para cumplir 40 años de prisión a los que está condenado. Incluso ofrecieron una recompensa de $500,000 por él. Un dinero que imagino no podrán cobrar los policías españoles que le detuvieron, claro. Pues no, y fíjate qué buena jubilación le esperaría a tu paisano Dieguez con ese dinerito. Sí. Pero España me parece injusto. Pues sí, pero pasa que España no es como Colombia, donde allí los policías ponen testaferros para cobrar recompensas. ¿Testaferros? ¿Ponen testaferros para cobrar recompensa? Claro, los policías colombianos, igual que los españoles, no pueden cobrar las recompensas, no las cobran ellos, ¿no? Pero cuando tienen noticias, lo que hacen los colombianos, que son tienen menos escrúpulos, digamos, cuando tienen noticias del paradero de algún criminal, lo que hacen es avisar a un familiar no demasiado directo o a un amigo de mucha confianza, le pasan la pista, ese llama dando la pista y cobra por ellos la recompensa. Bueno, prefiero el sistema español, también os lo digo, ¿eh? Bueno, tenemos a 2 criminales, por tanto, muy peligrosos, el tal conejo y el tal monstruo, asociados en esa especie de oficina de cobros en Madrid, ¿eh? Aquí en España, en Madrid. Hay algo que quiero que me expliquéis, porque yo nunca lo he entendido. ¿Esta oficina trabaja para cualquiera? O sea, no pertenecen a ningún cártel, ¿no? ¿Cualquiera puede ir allí a pedir sus servicios? Bueno, aquí es donde muchas veces entra en juego la leyenda y otras veces el afán de fanfarronería de los criminales colombianos. Las oficinas sí son algunas veces el brazo armado de una organización instalada en Colombia, pero en muchas ocasiones trabajan para el mejor postor, simplemente. Ya. Lo que ocurre es que si uno abre una oficina diciendo, por ejemplo, que trabaja para Martín Bala, que es probablemente el número 1 del narcotráfico ahora mismo en Colombia, o para los Combas, intimida muchísimo más y las deudas se cobran, bueno, pues con una mayor presteza, ¿no? Como dice un policía que conoce muy bien a estos grupos, nos decía que estos grupos nunca se cobijan bajo sombra pequeña. O sea, la oficina de la que estamos hablando está dirigida por Conejo y Monstruo y trabajaba para alguien, para alguno de esos superjefes que habéis dicho de allí, de Colombia. Esta oficina la formaban, digamos, ex empleados de otras oficinas, restos de oficinas que sí dependían de gente como los que hemos hablado antes, Niño Malo, Pampo, Jabón, gente muy poco recomendable con la que no vamos a extendernos, es interminable. No, por favor. Lo cierto es que el conejo y el monstruo, aunque estaban asociados al clan colombiano conocido como los Rastrojos del Valle del Cauca, daban servicio a casi cualquiera en Madrid, aunque Conejo tenía ya montada su guerra particular con otra oficina. ¿Cómo que guerra particular? ¿Había otra oficina? Sí, un hermano y un sobrino de Conejo fueron asesinados en Colombia por los surabeños, un clan con el que los Rastrojos tienen una guerra por el control del narcotráfico. El sicario ya había empezado a ajustar cuentas, ordenó matar a una mujer en Colombia y ametralló la casa de un colombiano residente en Holanda con toda su familia dentro. Este hombre, la víctima de ese ametrallamiento, hasta envió a los criminales una foto de su vivienda para que comprobasen la barbaridad que habían hecho, ¿no? Que estaba su familia dentro. Ya, pero habláis de asesinatos y de intentos de asesinatos en otros países, en Holanda y demás. ¿Aquí no actuaron, en España? Estaban en ello, y de ahí que la operación aquí les haya salvado seguro alguna vida, ¿no? En el caso año y medio que la policía llevaba atrás de esta oficina de cobros, los agentes escucharon muchas veces en los teléfonos una frase que en el lenguaje de los sicarios no dejaba lugar a dudas. Decían textualmente, hay que enviarle flores, hay que mandarle flores. ¡Uy, qué miedo!
Un español que estaba acabando de cumplir una condena por narcotráfico era uno de los que iba a recibir esas flores, ¿no? Él o su hermano tenían que pagar una deuda a la organización, o de lo contrario les llegarían las flores. Las flores. Bueno, pues qué razón tenéis cuando nos contáis que la realidad supera la imaginación, desde luego. ¿Y qué clase de trabajo reciben estas oficinas siniestras? Bueno, reciben distintos tipos de encargos, ¿no? Y mientras tanto, pues ellos se dedican a traficar, a atracar, también son ladrones. A veces solo hace falta, por ejemplo, amenazar a alguien para que pague. Hacerle saber que tiene una deuda porque, por ejemplo, se ha interceptado un alijo de cocaína y él es el último responsable, ¿no? En estos casos, si la policía está por medio, pues se dan ciertas facilidades, ¿no? No así, por ejemplo, cuando se trata de delincuentes dedicados a los vuelcos o de sapos. Otras veces basta con hacer un amarre para que un moroso reaccione. Vale, esto son las piedrecitas, ¿no? Las miguitas que me dejáis para que yo pique. A ver, ¿qué son los vuelcos? ¿Qué son los sapos? ¿Qué son los amarres? Los volcados o vuelcos son los robos de dinero o droga que sufren grupos de traficantes. Generalmente los cometen otros traficantes, ¿no? A veces se disfrazan de policías y entonces serían los policías full. Eso en las reglas del narcotráfico no tiene perdón, ¿no? De hecho, en las investigaciones de la Operación Aquiles, un narco estaba encargando desde Colombia matar a 6 personas que él pensaba que le habían hecho un vuelco, que le habían quitado cocaína en el puerto de Valencia. Un sapo es un soplón, un confidente, un chivato, un delator. Y un amarre es secuestrar a alguien. Secuestras a la hermana, a la hija, a la mujer del deudor y los utilizas como amarre, como moneda de cambio. Y una palabra más que nos encanta, en plan literario. Si se quiere salvar la vida, a veces hay que pagar la vacuna, que es una tasa, un chantaje a la organización. La vacuna. Bueno, entiendo que habrá distintas tarifas para esos trabajos tan terribles. Como para todo. Lo normal es que la oficina se quede entre el 20 y el 50% de la deuda que tiene que cobrar. Si hay que cometer un asesinato, la mayor parte del pago se lo lleva al ejecutor, el que arriesga al fin y al cabo, ¿no? Muchas veces se trata de una persona que llega desde Colombia, pero no porque sea especialmente ducho en asesinar, sino porque es de la máxima confianza del jefe de la oficina. Suelen ser paisanos que han vivido en el mismo pueblo, que han coincidido en las mismas prisiones o que han combatido juntos, ¿no? A esos que vienen desde Colombia, matan y se van, hace años que se les conoce como los Tyson, en honor de aquel boxeador norteamericano del peso pesado. Aquel campeón del mundo de boxeo que arrancó una oreja a otro boxeador en pleno combate. Habéis dicho que algunos de estos sicarios habían combatido, pero eso suena a que eran antiguos militares o soldados. Sí, muchas de estas oficinas de sicarios en España están formadas por antiguos combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares, que se desmantelaron en 2002 y que antes, durante 10 años, estuvieron enfrentados a muerte a la narcoguerrilla de las FARC y también se financiaron como ellos con el tráfico de drogas, ¿no? Con la desmovilización en Colombia de la SAUC, mucha gente se quedó en el paro y ha puesto su talento criminal, digamos, al servicio del crimen organizado, del narcotráfico, y ha pasado a engrosar las filas de las oficinas de cobro. Algo también pasó así en el este, ¿no? Con algunos... Sí, o sea que ese arsenal encontrado en poder de la oficina viene de aquí, ¿no? Rifles con mira telescópica, silenciadores, lanzagranadas... Creo que capaz casi de agujerear un carro blindado, ¿no? Sí, hablamos de armamento pesado. La policía precisamente precipita la operación Aquiles porque detectan cómo la banda transportaba en una furgoneta todo ese arsenal, que evidentemente no podían permitir que circulase ni un solo día por España, ¿no? Los agentes creen que era el primero de unos cuantos envíos y que podría ser el pago de un cargamento de droga. En lugar de dinero, les estaban pagando con armas. Oye, ¿y de dónde venía todo ese arsenal de guerra? ¿Y para qué o para quién iban a servir? Porque hablamos de armamento en nuestro país. Lo acabas de apuntar, ¿eh? Las armas al parecer venían del mercado negro que hay todavía en Europa del Este, que es posiblemente más potente de Europa, y casi seguramente de Bulgaria. La oficina del Conejo se iba a quedar con parte de esas armas. El lanzagranadas iba a servir, según las pesquisas de la Brigada de Crimen Organizado, para atracar un furgón blindado en España de transporte de dinero. Otra parte de ese arsenal, y esto es muy inquietante, podría ir a parar a un cártel mexicano que se va a instalar en España. Un cártel mexicano. ¿Y eso por qué es inquietante? Bueno, aparte de por lo que parece... Es bastante inquietante. Un buen conocedor de estas redes nos decía, preparando este territorio negro, que a lo único a lo que tiene miedo un sicario colombiano es a un sicario mexicano. Uy, uy, uy. La novela de Don Winslow, El poder del perro, muy recomendable, por cierto, está mucho más cerca de la realidad de lo que pensamos. Hasta ahora, esos cárteles mexicanos no habían echado muchas raíces en España. Cuando necesitan algún servicio, estaban subcontratando a colombianos y sobre todo a grupos dominicanos de delincuentes. O sea que esos sanguinarios cárteles mexicanos, de momento parece que no se van a instalar en España. Están en ello. Toquemos madera. Están en ello, pero hasta ahora están, digamos, un poco en precario, ¿no? Y una buena muestra de ello fue la detención de Jesús Gutiérrez Guzmán, que es primo del Chapo Guzmán, el jefe del cártel de Sinaloa,
Y el primo del Chapo había viajado a España para supervisar él en persona la introducción de 370 kilos de coca en Algeciras, en el puerto de Algeciras. Lo normal es que un pez tan gordo, un familiar tan directo, no tuviera que venir en persona a asumir tantos riesgos, ¿no? Y México, recordemos que mientras tanto se desangra en la guerra entre bandas, la vemos en los informativos todos los días, ¿no? Y la que mantienen los narcos con el Estado mexicano. ¿Eso puede tener incluso consecuencias aquí en España? Sin duda. En México hay un vacío de poder ahora mismo entre las redes de narcos. Nadie logra imponerse, ni el cártel de Sinaloa, ni los de Tijuana, ni los de Juárez, ni los Zetas. Ninguno se impone claramente contra otro, ¿no? La cocaína ha empezado a escasear en Estados Unidos, donde por esa escasez precisamente las leyes del mercado mandan, y ha aumentado el precio hasta en un 30%. Oye, ¿y eso de que escasea la droga? ¿Por qué razón? Porque hay inestabilidad. No manda nadie, no hay un jefe claro en el mercado de la droga, hay muchas guerras que llegan a afectar incluso a España. Y entre ellos, claro. Claro, y el cuartel general de Europa España es el principal cuartel general de las organizaciones colombianas. La DEA, la agencia americana, está haciendo un trabajo muy duro en Colombia, han descabezado los cárteles de ese país, principalmente a los rastrojos, deteniendo gente muy importante, y los narcos quieren salir de esa zona, que alcanza a todo el cono sur, excepto Cuba y Venezuela, y acaban llegando, instalándose en Europa y especialmente en España. ¡Qué horror! Pues afortunadamente aquí tenemos a comisarios como Andrés Dieguez, que, en fin, aunque se haya ido, habrá dejado el departamento en buenas manos. Sí, muchos sí, policías sí, que, desde luego, ellos no cobran recompensas con testaferros, pero que van manteniendo a raya el crimen organizado, que cuando uno lo escucha como lo cuentan Manu Marlasca y Luis Rendueles, pues da terror, da pavor, porque no parece que eso pueda estar ocurriendo aquí, en nuestras calles, ¿no? En nuestro país. Pues hasta la semana que viene. Muy bien, gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Recuerden que si han llegado tarde a este territorio negro pueden recuperarlo en el podcast de la web de Onda Cero. Vamos enseguida a las noticias y a la vuelta el gabinete. Vamos a hacerle unos mimos al ministro de Interior.